Muchas gracias. No, estoy informando. Muchas gracias por la... Micro, por favor. A ver, ahí está mejor. Sí. Bien. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación a la Casa Museo. Múltiples ocasiones nos hemos encontrado en esta sala histórica llena de vitalidad, de memoria, de actualidad, ¿no? El Salón Rojo de la Casa de José Carlos. Un gusto estar en la mesa con el excelentísimo señor embajador de la República Bolivariana, con el cual expresamos una vez más nuestra clara y definida solidaridad, y con nuestro querido camarada de luchas y de reflexiones, Gustavo Espinosa, ¿no? Bueno, directamente al punto, ¿no? Lo que yo voy a presentarles es algunos pantallazos, digamos así, de lo que fue el proceso de construcción de un posicionamiento sobre el tema latinoamericano en la revista Amauta. La revista Amauta, que comenzó a publicarse en el mes de septiembre del año 1926 y que llegaría hasta agosto o septiembre del año 1930, 32 ejemplares, 32 números. Sin duda, la revista político-cultural más importante, no solo de nuestro país, sino del continente, y una de las más celebradas en el mundo, probablemente. Fue un terreno de construcción de propuesta política, de propuesta cultural, de construcción de visión del país, del mundo, de América Latina. Yo digo un poco desafiantemente que tan o más importante incluso que los 7 ensayos como obra de José Carlos, podemos considerar a la revista Amauta, en particular porque es un proceso colectivo de construcción del cual van a salir un abanico de propuestas político y culturales que van a marcar el siglo XX peruano y latinoamericano. Entonces yo voy a seguir la pista de la revista Amauta de manera selectiva, porque es muy rico, son 120 textos que yo he identificado en la revista Amauta que tratan sobre la agenda latinoamericana, la integración, los problemas, las salidas, etc., ¿no? Voy a mencionar solamente algunos. Pero antes quería compartir con ustedes una cuestión que me parece que es fundamental. Es una anécdota casi, que está relatada por José Carlos en una de sus crónicas juveniles, en el año 1916, momento en el que él escribía en El Tiempo, entre otros medios de comunicación, con el seudónimo de Juan Cronqueur, ¿no? Una anécdota que la presento para que se tome plena conciencia de lo que para la sociedad peruana, incluso para la sociedad oligárquica, aristocrática, ¿no? El Perú aristocrático, como dice Bazán en su historia de los años, las primeras décadas del siglo XX, lo que para la sociedad peruana representaba la figura de Bolívar. Entonces hay muchas frases, textos, artículos, estudios, ¿no? Siempre fue tomado en cuenta. Pero la anécdota es reveladora porque nos da un poco la textura de lo que representa Bolívar para la sociedad peruana, para la República Peruana, ¿no? Se trata de no era una ceremonia, un examen de grado en la Universidad de San Marcos, en la Facultad de Derecho, en la cual a Luis Felipe Villarán, que va a ser luego un jurista importante, por ahí plazas y calles con su nombre, civilista obviamente, que está dando su grado para ser doctor en Derecho, el jurado, don Rufino García, un catedrático sanmarquino, le hace la siguiente pregunta en su examen de grado. Le dice: imagínese que usted es Bolívar, y ahora díganos usted cómo habría hecho la Constitución del Perú. Y a partir de eso, Luis Felipe Villarán se explaya, ¿no? Obviamente se ha aprobado y todo lo demás, ¿no? Pero ¿por qué traigo a colación esta anécdota? Para que se tenga claro que incluso para la élite peruana, para la academia peruana, Bolívar no era el militar solamente, no era el vencedor de la Ayacucho, era el fundador de la República. Imagínense que usted, Bolívar, ¿cómo sería la Constitución del Perú? O sea, a Bolívar se le pregunta por la Constitución del Perú. Y a este joven abogado se le dice, ¿no es cierto? Haga usted como Bolívar, díganos usted cómo sería su Constitución. Bien. Y hay una serie de textos más que no voy a mencionar, en los escritos juveniles de Mayate, en los escritos de la Edad Madura, en la cual esta reiterada imagen de Bolívar como fundador de la República va a estar presente. Pero para esta generación
de los años 20, la generación del centenario, le llaman algunos, la generación de la reforma, yo la prefiero llamar la generación de Amauta, ¿no? Bolívar va a engarzarse directamente con un tema que es central en la agenda de esta generación, que es la discusión y el perfilamiento del proyecto político-cultural continental. ¿Qué somos? ¿Qué es América? Una pregunta que se le plantea así, exactamente, ¿qué es América? El gran filósofo, yo digo el filósofo más importante de la revista Amauta, Antenor Orrego. ¿Qué es América? ¿Qué es América? ¿No? Y se va a dar 3 artículos, vamos a rápidamente mencionar una respuesta a esa pregunta. Y esta pregunta tiene que ver con varios asuntos, ¿no? En primer lugar, toda esta generación va a estar muy marcada por la crisis que significó la Gran Guerra, la guerra del 14 al 18, que le llamaban la Gran Guerra, que todos ellos coinciden, lo que demuestra es la crisis de Europa. No es la crisis de la humanidad, es la crisis de Europa. Es el final, no que se acaba, pero ya el declive de la civilización europea, ¿no es cierto? Y por lo tanto la apertura de la discusión, bueno, ¿y quién va a reemplazar a Europa que durante siglos fue los griegos, los romanos, la Edad Media, el Renacimiento, el humanismo, el racionalismo, el empirismo, las potencias, etcétera, ha sido quien ha dominado el planeta, ¿no? Entonces hay la crisis europea y por otro lado, la parte centro-sur de América, mirando hacia el norte, ve que hay una potencia que está emergiendo que se considera además heredera de Europa, ¿no es cierto? Que es los Estados Unidos. Entonces, en esa encrucijada entre la crisis europea y la emergencia, el surgimiento de la nueva potencia norteamericana, es que la generación de los años 20, de los 10 y de los 20, incluso un poco antes, ¿no? En toda América Latina se plantea la pregunta, bueno, ¿qué es América? ¿Qué somos nosotros? ¿No? Y viene incluso por una discusión sobre el nombre. ¿Somos Hispanoamérica? ¿Somos Latinoamérica? ¿Somos Iberoamérica? ¿Somos Indoamérica? Y este último término es el que va a ganar más protagonismo, ¿no? En los escritos de todos ellos, ¿no? Bien, desde el primer número de Amauta, como dije, son 32 ediciones, ¿no? En 2 ocasiones esta casa y esa revista fue clausurada, particularmente dura fue la clausura después del número 9, justamente por los temas estos que después mencionaré. En los 32 números vamos a encontrar referencias al tema. Como digo, yo una reflexión un poco, quizás no totalmente exhaustiva, encontré hasta 120 textos diversos, artículos, entrevistas, comentarios, reseñas de libros, entrevistas, ¿no? Que de alguna forma tratan con ese tema, ¿no? Ya desde incluso desde antes de la revista, antes de que aparezca Amauta, Mariátegui con la editorial Minerva sacó una revistilla que se llamaba Libros y Revistas, que era una forma de hacer propaganda de los libros que sacaba la editorial Minerva y los que vendían en la librería Minerva. Y ahí, por ejemplo, hay un comentario en el número 1 de Libros y Revistas, un comentario de Luciano Castillo, uno de estos jóvenes estudiantes sanmarquinos, que va a estar cerca y se va a diferenciar de Mariátegui, un comentario a un libro del famoso y destacado político, educador mexicano Vasconcelos, ¿no? Que había publicado un libro que se llamaba La raza cósmica. La raza cósmica es el tema con el cual él alude a lo que él llama esta raza en formación, la raza mexicana en formación, ¿no? Es una visión de síntesis de razas. Y Luciano Castillo hace un comentario de la raza cósmica. Y otro joven estudiante, que va a ser después un destacado líder del partido aprista, Carlos Manuel Cox, hace una crítica a un libro muy famoso en esos años, La Historia Universal, de H.G. Wells, Esquema de la Historia. Y lo que le critica el libro es que no toma en cuenta América como una realidad emergente. Es una historia universal que se reduce a la historia básicamente europea, ¿no? Bien, entonces por ahí comienza. Y desde el primer número, la discusión sobre América no va a ser una discusión abstracta, teórica, ¿no? América, ¿qué es? No, hay una discusión teórica más legítima, sino que va a estar vinculada con algunos procesos que son los que le dan carne, le dan vida a esta discusión. Uno de ellos, el proceso de la reforma universitaria. Para todos ellos, la reforma universitaria es un componente clave en el proceso de construcción de esta noción de una América
alternativa y diferente. Y otro, la Revolución Mexicana, porque era la avanzada, ¿no?, del proceso de reivindicación de lo americano frente a lo externo, que además estaba siendo agredida por las potencias imperialistas, ¿no? Como veremos luego, Orrego es una hermosa figura entre México y Argentina para un poco sintetizar lo que él piensa va a ser, que debería ser el proyecto de América. Bueno, desde el principio entonces está esa referencia a la reforma universitaria y a la Revolución Mexicana como los procesos históricos, materiales, concretos que le están dando forma a esta discusión sobre qué es América. Todo esto con permanente referencia, no voy a mencionar a los personajes, pues, ¿no? A Bolívar, a Martí, al propio Bello, en fin, a todos a los mexicanos, etcétera, ¿no? Y desde el número 4, ¿no?, va a participar muy intensamente en este proceso de discusión sobre América, sobre nuestra identidad continental, un personaje que obviamente es decisivo en la historia política peruana, que va a estar cerca, va a generarse una polémica muy importante con él, que es Víctor Raúl de la Torre, ¿no? La presencia de Víctor Raúl de la Torre en la revista Monte es muy importante, ciertamente discutible como toda obra, es muy contundente, ¿no es cierto?, y es un factor que va a dinamizar el asunto, ¿no? Comienza con un texto en la Monta 4, nuestro frente intelectual, recuerdo de los trabajadores manuales, intelectuales. Hay otro artículo de Luis Alberto Sánchez, está ahí en la foto de Luis Alberto, sobre la cultura hispanoamericana, la publicación ya de un texto más largo de Vasconcelos. Vasconcelos va a ser muy importante en este proceso de construcción de una identidad latinoamericana, ¿no? Es un político, intelectual mexicano, va a ser ministro de Cultura, de Educación en México durante un buen tiempo, es una figura de trascendencia. Y su tesis central es esta de América como una nueva síntesis, ¿no?, de razas, por eso la raza cósmica, ¿no? Y él va a redefinir un término que es un término polémico en esos años, el término nacionalismo. En general, para las izquierdas hoy el nacionalismo tiene una connotación positiva y progresiva. No era así en los años 20. En los años 20 van a diferenciar muy claramente los nacionalismos reaccionarios, los nacionalismos del campanario, dice alguno de ellos, del nacionalismo continental. Y en particular, ese término nacionalismo continental aparece en un libro o en una entrevista que le hace algo así a un chileno, que no precisamente era de izquierda, después incluso va a tener simpatías con el fascismo, Edwards, que pasa por Lima y habla del nacionalismo continental, ¿no? Y no es, claro, ya nosotros lo vemos como referencia bibliográfica, lo leemos, pero citar y levantar a un chileno en los años 20 con un término que está cuestionando ese nacionalismo patriotero de la frontera, ¿no es cierto?, de la guerra, etcétera, no era todo un gesto. Y Amauta lo va a hacer varias veces a lo largo de su existencia, ¿no? Y el título de un artículo de otro líder juvenil, estudiantil, conversábamos sobre él con Gustavo hace unos minutos, ¿no? Histórico del segundo del APA, más históricamente, Manuel Sebana Corrales, debuta en Amauta, escribiendo desde Buenos Aires, donde ya estaba exilado en esos años, con un artículo que se llama Nacionalismo verdadero y nacionalismo mentiroso. Y cuando dice nacionalismo mentiroso, se está refiriendo a estos nacionalismos de capilla, ¿no es cierto? Perú versus Chile, Bolivia frente a Paraguay, que era un conflicto que se estaba generando fuertemente en esos años, pero Ecuador, Colombia, una serie de conflictos, un montón de conflictos similares en Centroamérica. Ese es el nacionalismo mentiroso. El nacionalismo verdadero es el nacionalismo que exige, dice Seoane, justicia social y soberanía. Y ahí entonces empata con el tema antiimperialista. Es un nacionalismo que se está definiendo no de cara al vecino, sino de cara a la potencia, es decir, a los Estados Unidos. En ese motivo, obviamente, también en lo que quedaba todavía de presencia y de peso a las potencias europeas, sobre todo a Gran Bretaña, ¿no? Por eso más adelante, en la segunda parte de ese artículo, que viene en el número 5 de Amauta, Vasconcelos va a decir: lo que nosotros proponemos es un patriotismo lingüístico, o sea, en lengua común, fórmula postrera de nuestro nacionalismo iberoamericano. Esa es la idea central, nacionalismo iberoamericano. Somos una nación, no dentro de nuestras fronteras heredadas de las independencias o de las repúblicas,
sino en términos de nuestras identidades más de fondo, ¿no? Bien, es importante notar que para toda esta generación, Mariátegui a la cabeza de ella, porque aquí hace, o sea, yo he propuesto, he hecho por ahí algunas charlitas que están en el video, ¿no es cierto? Valdrá muchísimo la labor de José Carlos como editor, ¿no? O sea, editar no es juntar 4 artículos, ¿no? Mi pata me manda un artículo, no, editar es pensar una publicación. Y entonces cada número de la revista, a margen de que Mariátegui escriba o no, y en la mayoría escribe, nos transmite un mensaje en la medida como él junta, organiza, pone los artículos, ¿no? Y además es bueno leer en qué momento se publica ese número para ver qué impacto busca producir. Pues bien, entonces en ese sentido, también desde el número 6 de Amauta, estamos todavía en el año 1926, ¿no es cierto? Ya, perdón, en el 27, con el número 6, inicio del año 27, ¿no? Él también va a reivindicar procesos sociales que están construyendo la unidad latinoamericana. Y el primer proceso social con el que él se encuentra y al cual le va a dar mucho espacio en la revista es el proceso de una convención latinoamericana de maestros, que fue un proceso cuya iniciativa se lanzó desde Chile, donde hay un movimiento magisterial muy organizado, muy consciente, creo que con una fuerte presencia del Partido Comunista chileno y también de los socialistas, pero que después por las condiciones represivas en Chile, por la dictadura de Ibáñez, el proceso tiene que desplazarse a Buenos Aires y se hace la convención y participan maestros de todo el continente, incluyendo peruanos. Entonces dice, eso es lo que hay que hacer. El primer proceso había sido la reforma universitaria, ¿no es cierto? El segundo proceso va a ser el proceso de los maestros y al final de la década va a ser el proceso de la Confederación Sindical Latinoamericana, ¿no? Que es el proceso de articulación de la clase obrera. O sea, primero los estudiantes, después los maestros, después los obreros, son los que le van a dar carne, le van a dar fuerza a esta construcción de la identidad latinoamericana. Bueno, en la revista y en la postura de Mariátegui y en el debate, no solamente se reivindica lo de esta generación, se reivindica y se redefine lo de la generación previa. Ustedes han escuchado hablar de la famosa generación del 900, los llamados arielistas, los discípulos de un tal Rodó, un intelectual uruguayo, ¿no? que fue uno de los primeros que planteó el tema desde un punto de vista más bien liberal y un poco aristocrático, porque era la idea de resistir a estos de Norteamérica, que son pragmatistas, que les gusta la plata, que no son cultos, ¿no? Que son prepotentes, chabacanos, entonces a partir de atrincherarnos en una identidad común, la identidad latinoamericana. Nosotros, los del sur, somos los herederos de la latinidad, ¿no? O sea, de la Europa más fuerte, más sólida. Ese era un poco el proyecto de Rodó, acá sus discípulos, García Calderón, el Agüero y sobre todo el doctor Andrés Belaúnde, ¿no? Bueno, ese pensamiento pasatista, poco viable ya, un poco bastante idealista por su fundamento, había tenido una cola en un personaje muy importante, un personaje trunco, ¿no? Edwin Elmore, ¿no? Un pensador, un peruano ilustre que fue asesinado por José Santos Chocano, ¿no? A partir de una disputa por tema de historia familiar, digamos así, ¿no? Al cual Mariátegui le tenía mucho aprecio y que tenía un proyecto latinoamericanista en la onda más bien de esto de los arielistas, ¿no? Y Mariátegui en la revista Mauta le va a hacer un homenaje a Elmore y va a recordar esto, ¿no? Y va a decir por ahí que Elmore es la encarnación, por ahí tengo la cita, no voy a perder tiempo buscándola, es la encarnación del espíritu de Bolívar, del espíritu latinoamericanista de Bolívar. Entonces reivindica ese episodio previo, sin compartir sus supuestos, digamos, filosóficos o políticos, pero lo reivindica y lo incorpora, ¿no? Y uno de los colegas y claro, y esta idea, ¿no? Esta idea que entre otros la trabaja Félix del Valle, ¿no? Europa en decadencia, América en emergencia. Pero en América la disputa, cuidado, ojo, Norteamérica, ¿no es cierto? Más bien construyamos algo desde nuestro lado. Y para construir algo de nuestro lado, tenemos que reivindicar nuestras raíces, ¿no? Nuestras raíces, nuestra historia. Bien, desde el principio, en la revista, lo poco que aparece, y eso le critican varios a Mauta y a Mariátegui, casi no mencionaron, hay un par de referencias, bueno, hay artículos de Dora Mayer, curiosamente una alemana, el tema Tacna y Arica. El tema Tacna y Arica no es un tema de la revista Mauta. La Mauta no es un espacio en el cual se reivindique la revista Tacna y Arica, ¿no?
Incluso Basadre, que es uno de los colaboradores y asiduos de este salón, y va a estar preso con un artículo en la nota, y va a estar muy involucrado en toda la reivindicación y en la fase final del conflicto por recuperar los territorios. No es un tema, porque piensan ellos, hay un artículo sobre eso explícito más adelante, de que eso tiene que verse de otra manera, ¿cierto? Que la forma como la maneja la burguesía es una manera equivocada. Bueno, en todo caso, el nacionalismo continental entonces aparece varias veces, Manuel Cox en un discurso en Arequipa, ¿no? Acuña una frase, no sé bien, no recuerdo bien quién la acuñó, creo que fue Alfredo Palacios, pero después circula mucho en América Latina, frente a la frase Monroe, América para los americanos, que en realidad es América para los norteamericanos. La frase alternativa es América para la humanidad. Esa es la frase, América para la humanidad. ¿Por qué? Porque ellos consideran que si lográsemos reconstituir esta identidad colectiva hispanoamericana, latinoamericana y indoamericana, nosotros no solamente nos independizaríamos de Estados Unidos, sino cumpliríamos un rol hegemónico en el planeta, que es el que ya no puede cumplir Europa porque está en decadencia, y es el que no puede cumplir Norteamérica porque no tiene raíces, porque no tiene historia previa, porque es pura plata, ¿no? Porque es pura... Entonces, por eso América para la humanidad. Manuel Ugarte, que es un publicista argentino, que hizo fuertes campañas por la Unidad Latinoamericana, la Unión Latinoamericana, fundada por él y otros más, se mantuvo activa hasta su muerte, y que había pasado por Lima, y que había hecho discursos en Lima en los años, cuando Mariátegui era joven. Mariátegui lo escuchó de casi muy joven, en el año 1913, cuando tenía 19 años, 18, 19 años, ¿no? Cuando pasó por Lima, fíjense ustedes cómo la tenían clara ya desde ese momento, Ugarte dijo: pero mi patria, ¿es acaso el barrio en el que vivo? ¿La casa en que me alojo? ¿La habitación en que duermo? ¿No tenemos más bandera que la sombra del campanario? ¿No? Está criticando ese nacionalismo de campanario, ¿no? De aldea, de lo chiquito, nosotros contra los otros, ¿no? Yo conservo el culto del país que he nacido, pero mi patria superior es el conjunto de ideas, de recuerdos, de costumbres, de orientaciones y de esperanzas que los hombres del mismo siglo pondrán en curso para poder construir en el mismo continente una sola patria. Eso era Ugarte en 1913, ¿no? Y eso nutre a toda esta generación. Y como digo, se expresa de diversas maneras en la revista, ¿no? Bueno, están los artículos de Haya, están las críticas quiero ir a lo central, las dos cuestiones centrales, ¿no? Un texto muy bonito de un arequipeño, Jorge Núñez, uno de los tantos izquierdistas, creo que fue poeta, literato, ¿te acuerdas de él? ¿No? Jorge Núñez dice: mientras el nacionalismo de los burgueses, de los pseudo gobernantes, de los capitalistas, reafirma la primacía del problema patriótico, afición que revela toda su mentalidad y concepción de la historia y de la vida, los nacionalistas revolucionarios sostenemos como parte relevante de nuestro programa de acción la ineluctable necesidad de resolver en primer término el problema indígena, conectado visiblemente con el problema agrario. O sea, es nacionalismo continental y el nacionalismo social. Esta idea del nacionalismo social es fundamental en todos ellos. El nacionalismo continental es un nacionalismo social. Es una serie de revolución social. Eso lo dice Seoane, lo dice Koch, lo dice Mariátegui, lo dice este señor Núñez, etc., ¿no? Lo dice Haya también en sus artículos, ¿no? Bueno, hay dos números que yo quería comentar rápidamente. En todo caso, los invito todo esto. La revista Bauta está disponible en la web. Ustedes buscan archivo Mariátegui, está toda la revista. Si les interesa profundizar el tema, el número 9 y el número 12 de la revista Bauta, de los primeros. Después hay más cosas que nos siguen. Y el número 9 es importante porque es el número a raíz del cual se clausura la revista, ¿no? Sale el número 9 y después viene esta pachotada del complot comunista. Esta casa es allanada, ¿no? Su principal inquilino, no era propietario de esta casa, es llevado preso, y son presos un montón de gente que fueron detenidos en esta casa. Entre otros Jorge Basadre, por ejemplo, ¿no? Que estuvo preso en la isla, en San Lorenzo, todavía no había el frontón en San Lorenzo. Ahí estuvieron presos varios meses. Estuvo preso varios meses, como Jorge Basadre, un jovencito en ese momento, 20 y tantos años, ¿no?
Y en ese número 9 hay un artículo de Basadre, según algunos, es la causa del cierre de la revista. Creo que es exagerado porque en realidad fue todo un diseño, un supuesto complot comunista para golpear a la oposición, que se llama Mientras ellos se extienden, cronología sintética de la reciente acción yanqui en el norte de Panamá. Que es un estudio a lo Basadre, minucioso, detallado, con fechas, cifras, de cómo los norteamericanos se han ido extendiendo, particularmente en Centroamérica. Y llamando alertando sobre eso, ¿no? Diciendo hay que parar eso. Y dice al final, yo no estoy en contra de la presencia de capital extranjero, tener una posición más conciliadora en ese punto. Yo lo que estoy en contra es contra el enfeudamiento, y me parece muy potente esa idea, ¿no? El enfeudamiento al capital extranjero, lo cual lleva a la necesidad de un Estado soberano, ¿no? Que tenga capacidad, si necesario, de negociar, pero sobre todo evitar cualquier enfeudamiento. Bien, hay más artículos ahí, hay un artículo de Dora Mayer, ¿no? Esta mujer extraordinaria y peculiar, que justamente se titula América para la Humanidad, en la cual explica esta consigna, comentarios a libros de Vasconcelos, ¿no? Y en fin, ya como digo, hay decenas de referencias. Lo que yo quería llamar la atención es cómo hay un proceso de construcción, de una concepción, en la cual, y con esto quisiera ir terminar, como digo, el número 12, 11 comienza lo de Waldo Frank, el 12 sigue lo de Waldo Frank, y comienzan 3 artículos muy potentes de Antenor Orrego sobre qué es América. ¿No? Los Orregos, como dicen que la brevedad es la cortesía del filósofo. Bueno, Orrego era bien cortés, pues sus artículos no tienen más de 2 páginas, normalmente pues son muy potentes, muy densos, ¿no? Muy potentes. Bueno, entonces esos números aparecen en esos artículos de Orrego, ¿no? Y hay una idea muy interesante, una imagen que usa Orrego para decir ¿qué es América? ¿Qué queremos que sea América? Y él habla de la mexicanización y la argentinización como 2 movimientos que hay que hacer para construir esta América que queremos. ¿En qué consiste la mexicanización? Se está refiriendo a la Revolución Mexicana. En la afirmación de lo nuestro, en la afirmación de nuestra soberanía, de nuestra identidad, la reivindicación de lo indígena, la solución del problema social, ¿no? Esa es la mexicanización. Hay que, en ese sentido, hay que invitar a México. ¿Y qué significa la argentinización? La Argentina era el paradigma del país receptor de migrantes, era el paradigma del país receptor de europeos, y dice que Argentina tiene el desafío de absorberlos y de subsumirlos en su nueva nacionalidad. Entonces América tiene que hacer eso, absorber y subsumir en su identidad, en su nacionalidad, lo que viene de la herencia general de la humanidad, que no es solo Europa, ciertamente, pero que en buena parte, en muchos casos, tiene mucho que ver con la herencia europea, ¿no? Mexicanizarnos en el sentido de afirmarnos y argentinizarnos en el sentido de recibir, absorber, ¿no? Y construir sobre esa base una identidad. Bien, entonces son esos elementos los que quería mencionar, ¿no? Hay un par de cosas más, quizás hay un artículo muy bueno de Eudosio Rabines, muy potente, muy sólido, muy coherente, como era él, ¿no? La realidad social de América Latina, el número 29 de Amado, tenía los finales, ¿no? Pero quería mencionar una idea que me parece muy bonita, sí, me parece muy bien lograda. Sí, un tal Gerardo Gallegos, no he podido encontrar quién es exactamente, pero firma desde Guayaquil, un intelectual, un político ecuatoriano, en un artículo que se llama bien contundente, no existen nacionalidades en nuestra América, y es una crítica a la fragmentación política y reivindica a Bolívar, y termina con le da vuelta a una frase de Bolívar, que en todo caso se atribuye a Bolívar, y dice Gallegos: Bolívar no aró en el mar, sembró en el tiempo. ¿No? Yo creo que es una figura hermosa de recoger la herencia bolivariana, ¿no? Eso está en el número 13 de Gerardo Gallegos. No aró en el mar, sembró en el tiempo, ¿no? Y termino con una de las personas que va a escribir sobre América Latina en varias ocasiones, don Luis Valcárcel, el famoso cusqueño, antropólogo, el indigenista que más sonaba en esos años, autor de Tempestad en los Andes, ¿no? Entonces, indigenista, entonces está afirmando sobre todo lo interno, lo nacional, lo autóctono, pero él se mete a la discusión sobre América y tiene cosas muy interesantes sobre América
critica esto de la raza cósmica y plantea una fórmula alternativa, pero similar, de integración, de incorporación, ¿no? Y en el número 30, que es un número de homenaje a Mariátegui, ¿no? Posterior a la muerte de la Mauta, es el número de homenaje, propiamente dicho, es el número 30, dice, con eso termino, ¿no? José Carlos era visto como el rebrote feliz del genio del continente, que había estado presente en Bolívar, en Juárez, en Martí, en Garín y otros más. El hogar de Mariátegui, o sea, esta casa y esta sala en particular, se tornó en un santuario en el cual la idea americana había hallado su símbolo. O sea, Mariátegui y Amauta se convierten, y creo que no es una exageración, en el crisol y en el símbolo de esa América de gestación, ¿no? El famoso editorial Aniversario y Balance de Amauta 17, que es el editorial en el cual se marca claramente al final una fase de la revista de polémica, una fase ya de mayor definición ideológica. Si ustedes revisan con atención, ¿no? Cuando se habla del proyecto de la revista, se menciona 6 veces América y una vez Perú. O sea, el proyecto de la revista era americano. El proyecto de Mariátegui era americano, no era la revolución en el Perú solamente, o sea, obviamente era eso también, ¿no es cierto? Pero el proyecto es esto para construir, ¿no? Una América, porque ellos entendían, y no solo él, todos ellos, toda esa generación, entendían que cualquier posibilidad de cambio era inviable si se confinaba a las fronteras de cada uno de los países. Eso que era verdad, creo yo, en la década del 20, sin duda, es más verdad hoy día, ¿no? Con la globalización, con todas estas cosas, ¿no? Sin duda. Pero en fin, yo creo que en la revista Mauta encontramos un interesante, una muestra, un testimonio, un registro de un proceso muy rico de debate, de discusión y de construcción de un posicionamiento latinoamericanista, indoamericanista, ¿no? que involucra actores no solo políticos, sino culturales y artísticos de todo el continente. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Continuando con el programa, toca el turno al profesor Gustavo Espinosa. Por favor, un fuerte aplauso. En primer lugar, para felicitar a la Casa Mariátegui por la realización de este encuentro, que me parece altamente significativo, por agradecer la gentileza de invitarme, considerarme como uno de los expositores, y ciertamente expresar mi complacencia por estar en esta tribuna con Alexander Yanes, el embajador de Venezuela. Lo conocimos cuando estuvo antes como embajador del país hermano en el Perú durante varios años. Luego tuvo que dejar la embajada para asumir otras responsabilidades en Caracas. Fue viceministro de Relaciones Exteriores en el país. El tiempo ese en el cual Kuczynski creó problemas bastante serios en las relaciones con Venezuela, pero luego, ahora que se han restablecido las relaciones con el país hermano, entonces Alexander Yanes ha vuelto para asumir la responsabilidad de hermanar a nuestros pueblos, lo cual evidentemente lo está haciendo con extraordinaria capacidad y habilidades que todos le reconocemos. Y ciertamente también complacerme por la participación de Eduardo Cáceres, dirigente, secretario general del Partido Socialista, colaborador de Javier Díaz-Canseco, y que nos ha deleitado con una excelente ponencia esta noche, referida a la revista Mauta y los aportes de Mariátegui en torno a la situación de América Latina, nuestra América, como la llamaba el propio Mariátegui, como la bautizara en su momento José Martí, y como la incluyera también en su momento Simón Bolívar. Quisiera decir lo siguiente: me parece una excelente iniciativa generar algunas reflexiones referidas a las visiones en nuestro continente y hacerlo a partir de dos personalidades formalmente distintas pero esencialmente iguales.
Simón Bolívar y José Carlos Mariátegui. Decimos distintas porque Bolívar fue básicamente un hombre de guerra. Dirigió activamente la lucha por la independencia y registró una actividad militar en buena medida insuperable, en tanto que Mariátegui fue propiamente un hombre de letras, un pensador social y un ideólogo. Vivieron en distintas etapas de la historia, afrontaron diferentes retos y actuaron en escenarios propios, cada cual a su manera, pero el sentido de su lucha fue el mismo y sus anhelos resumieron la misma expectativa, y es que ambos tuvieron una visión continental, percibieron los problemas generales de nuestra región e incluso del mundo que les tocó vivir. Tuvieron ante sí aspectos cardinales del pensamiento y desarrollaron acciones que reflejaron un espíritu común y una misma acendrada voluntad de lucha. Por eso decimos que son esencialmente iguales. Cuando pensamos en Bolívar, habitualmente lo imaginamos con una espada en yesca, el brazo en alto y sobre un brioso corcel, al frente siempre de una batalla. En otras palabras, asociamos su figura con una acción militar: Carabobo, Pichincha, Junín, Guayacucho, recorriendo caminos, liberando pueblos. Y no siempre reparamos que Bolívar fue mucho más que un militar afortunado o un brillante soldado. Fue un hombre de ideas que enarboló ora el fusil, ora la imprenta, a la que consideró siempre la artillería del pensamiento. Lenin diría en su momento que la prensa escrita, es decir, la que sale de la imprenta, es la artillería pesada de la Revolución Mundial. Un concepto bastante parecido. No todos los que miran la estatua de Bolívar, esa que se levanta en la plaza del Congreso de la República en nuestro país, saben que en 1810, cuando viajó a Londres en busca de apoyo a la lucha liberadora que había emprendido, lo que buscó Bolívar fue una imprenta. Y pocos saben también que en 1817, en una carta que dirigiera a su colaborador Fernando de Peñalver, le solicita el envío urgente, no de balas ni de fusiles, sino de una imprenta, arma decisiva para asegurar su victoria. Y es que Bolívar no luchó solo con el fuego, sino también con la idea. Objetivamente, Bolívar fue consciente que la lucha por liberar América del yugo español rebasaba largamente el carácter de un operativo militar, que se trataba de una batalla política y que por eso requería un complejo de ideas destinadas a llenar la cabeza de la gente, que para ganar la guerra resultaba indispensable conquistar primero la conciencia de los ciudadanos originarios de este continente. Eso explica el afán de debatir los grandes problemas de la época, que fue el sentido que ideó Bolívar cuando, por ejemplo, redactó la Carta de Jamaica en 1815. Se trataba, la Carta de Jamaica, de un documento de fondo, de claro contenido ideológico, llamado a inducir a sus lectores a reflexionar en torno a la naturaleza misma de las acciones emprendidas y a la necesidad de construir la unidad de América a partir de un contenido distinto, independiente y soberano.
un documento en buena medida comparable a la célebre Carta a los Españoles Americanos de nuestro ilustre Juan Pablo Vizcardo Guzmán. Por lo demás, Bolívar fue un periodista de pluma conceptuosa y calificada. Su primera experiencia en esa área se registró en la Gaceta de Caracas, que fundada en 1813, a partir de 1814, estuvo al servicio de la causa de la independencia. 4 años después, en 1818, concretó una obra mayor, fundó un diario, El Correo del Orinoco, en el que proclamó vibrante: somos libres, escribimos en un país libre y no nos proponemos engañar a nadie. De ese modo, no solo ejerció notablemente una profesión esencial, sino sobre todo entregó un mensaje de honor y de alta consideración ética que bien podría marcar el derrotero básico para los hombres de prensa aún en nuestro tiempo. José Carlos Mariátegui anidó las mismas inquietudes. Hombre de otra época, reivindicó el pensamiento como herramienta de combate y usó la palabra como si fueran balas para atravesar los muros de la conciencia humana. Su objetivo, como se recuerda, fue iluminar el camino por el que tenían que transitar nuestros pueblos, viviendo en estas repúblicas esencialmente defraudadas. Mariátegui, como Bolívar, tuvo una visión internacional y continentalista de la lucha emprendida en estas tierras de América. Eso unió sus mensajes y mantiene actualizada su visión creadora. Los pueblos de América Española, sostuvo nuestro Amauta, se mueven en una misma dirección. La solidaridad de sus destinos históricos no es una ilusión de la literatura americanista. Estos pueblos realmente no son solo hermanos en la retórica, sino también en la historia. Proceden de una matriz única. Y perfilando con precisión el sentido de la política antiimperialista, subrayó un concepto derivado del de Bolívar. El caraqueño había dicho: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar a América de hambre y de miseria en nombre de la libertad. El nuestro, sostuvo, la nueva generación hispanoamericana debe definir neta y exactamente el sentido de su oposición a los Estados Unidos. Debe declararse adversaria del imperio de Dowes y de Morgan, no del pueblo ni del hombre norteamericano. Un modo de entrelazar una acertada noción de clase a fin de juzgar mejor los procesos sociales. Los dos, Bolívar y Mariátegui, sumaron su pensamiento y su acción para construir entonces una América independiente y soberana. Ambos recusaron el colonialismo hispanista y se proclamaron siempre defensores de un sistema republicano de gobierno. Bolívar pudo intuir que construirlo no sería en absoluto fácil, por cuanto habría que vencer obstáculos de todo orden. Su prematura muerte a los 46 años no le permitió ver el escenario posterior. Mariátegui, en cambio, casi 100 años después,
alcanzó a enjuiciar a la República sosteniendo que no había cumplido con sus deberes esenciales. A la República le tocaba elevar la condición del indio, sostuvo el peruano, y contrariando este deber, ha pauperizado al indio, ha agravado su depresión y ha exasperado su miseria. La República ha significado para los indios la ascensión de una nueva clase dominante que se ha apropiado sistemáticamente de sus tierras. Y no solo de sus tierras, sino virtualmente de países enteros, podríamos añadir hoy. Bolívar y Mariátegui fueron partidarios de la unidad continental. En noviembre de 1825, el Libertador aseguró: nuestras repúblicas se ligarán de tal modo que no parezcan en calidad de naciones, sino de hermanas unidas por todos los vínculos que nos han estrechado en el siglo pasado. En esa misma circunstancia, acuñó un pensamiento muy similar al que perfilara el Amauta un siglo más tarde. Bolívar dijo, oteando el porvenir: ahora vamos a abrazar una misma libertad con leyes diferentes y aún con problemas diversos, pues cada pueblo será libre a su modo y disfrutará de su soberanía según la voluntad de su conciencia. Mariátegui, en septiembre de 1928, aseguró: no queremos ciertamente que el socialismo sea en América calco y copia. Debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo indoamericano. He aquí una misión digna de una generación nueva. Si hablamos entonces de una visión continental común, debiéramos concluir señalando que estas dos prominentes figuras del pensamiento y la acción latinoamericana visualizaron de manera transparente y nítida la perspectiva planteada aún en nuestro tiempo como un reto para los pueblos de América: la suma de fuerzas, la unidad constante, la voluntad común, la alianza fecunda como un proceso en construcción. Un proceso, sí, pero no cualquier proceso. Requerimos el que esté ligado a la liberación humana, a la igualdad, la dignidad, la justicia, la verdadera democracia, la independencia y la soberanía de los estados, la recuperación de las riquezas básicas y un orden social inclusivo y no excluyente. Este objetivo no está sembrado en la tierra ni habrá de caer como el maná del cielo. Tendrá que ser forjado con el sacrificio, la lucha y la conciencia de millones de hombres y mujeres que en cada uno de nuestros países deberán derrotar a las oligarquías nativas y al imperialismo en acción. Hoy lo hacen ya pueblos valerosos como Cuba, Venezuela y Nicaragua, y perfilan el mismo derrotero Bolivia, Honduras y Colombia, también Chile y Argentina. En cuanto a nosotros se refiere, hay quienes dicen: no hay que perder la esperanza. El problema no radica en afincar esperanzas ni abrigar ilusiones, sino en el trabajo constante que nos convoca de modo cotidiano. Por eso, con el Amauta decimos: trabajan por el advenimiento de una sociedad nueva los que todo el año disciplinan
disciplinada y obstinadamente combaten por el socialismo, no los que en esta u otra fecha sienten un momentáneo impulso de motín o asonada. Muchas gracias. Gracias, profesor, que tiene usted siempre tan claro. Y para cerrar esta conferencia, vamos a darle paso al senador Alexander Yáñez, quien nos disertará sobre el título de esta conferencia. Recibiámoslo, por favor, con un fuerte aplauso. Gracias, buenas noches. Saludos al director, a Ernesto Romero, a quien le agradecemos la invitación a este recinto del pensamiento, casa de José Carlos Mariátegui, ícono de las ideas de nuestra América, como diría José Martí. Agradecer también a los compañeros Cáceres y Espinosa, Gustavo, amigos, por permitirme acompañarlos en el panel. Bueno, hablar del libertador Simón Bolívar supondría un seminario de largo tiempo, incluso una maestría en el pensamiento de Bolívar, porque efectivamente, como asoma Gustavo Espinosa, a Bolívar se lo asocia con el tema de la guerra, y en efecto fue un general en jefe, táctico, militar, estratega, pero Bolívar fue sin duda un pensador político. Y en efecto, yo particularmente estoy terminando mi tesis de maestría en historia militar sobre el pensamiento político de Simón Bolívar y su influencia en las operaciones de guerra, porque las operaciones de guerra son las que, digamos, llevan en su espalda la idea política, y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, la historia entre el Perú y Venezuela es bastante profunda y antigua, a veces más profunda de lo que nos ha querido mostrar la historiografía, y es importante que nosotros revisemos el por qué la historiografía ha tratado de contraponer, por ejemplo, a José de San Martín con Simón Bolívar, y de esa manera generar divisiones entre las ideas que surgen desde Venezuela y las que surgen desde la Argentina o el Perú. Ya hablaremos un poquito de eso. Pero digo que, por ejemplo, Juan Pablo Viccardo Guzmán, en su carta a los españoles americanos, es bueno leerla, no sé si la han leído, pero es bueno revisarla. Lo mencionó Gustavo. Allí plantea una idea fundamental, que es la idea de que la patria es América. Y si bien Juan Pablo Viccardo Guzmán no tenía un proyecto para materializar la idea de que la patria es América, sí hubo un venezolano que tomó esas ideas y las hizo primero conocer en el continente americano, porque Juan Pablo Viccardo Guzmán escribe aquellas ideas, si mal no recuerdo, en Italia, y es Francisco de Miranda quien se encuentra en Londres, el que toma esa carta y la utiliza como fundamento adicional a su pensamiento, el pensamiento de Miranda, de la construcción de la Colombeia. La Colombeia es la gran patria americana, que tenía su ubicación geográfica desde el sur del río Bravo hasta la Patagonia. De tal manera que la Colombeia, Colombia, la idea mirandina, tiene una buena base de fundamento en el pensamiento de Juan Pablo Viccardo Guzmán. Y ya vemos entonces que hay una relación entre Venezuela y el Perú. Pero luego, Miranda, en el año 99, que hace pública a través de un periódico que se llama El Colombiano, que él editaba en Inglaterra, envía aquellas ideas por toda la América, y bueno, comienza un proceso de maduración del concepto de las independencias y el concepto de la América como patria. Eso lleva, por ejemplo, a Bolívar en 1810 hacia Londres, enviado por el gobierno momentáneo que se estableció allí luego de la invasión francesa a España, y que genera el proceso de declaraciones de independencia en América. Comisionan a Bolívar a ir a Londres para buscar el reconocimiento de aquel país, pero Bolívar, desobedeciendo las órdenes de los líderes del gobierno, busca a Francisco de Miranda porque ya él estaba enterado de aquella idea de la Colombia y ideas que él compartía, y lo trae
hacia Venezuela, a Francisco de Miranda, para establecer, digamos, la idea de la República y trabajar en la construcción de aquella idea de la América Grande. Bueno, una cosa que seguramente muy pocos saben es que el Congreso de 1811 en Venezuela, una vez que se firma el Acta de la Independencia, decide formar una comisión para establecer los símbolos de la nueva patria, de la nueva república, la República de Venezuela de aquel entonces, y esa comisión estuvo integrada por Francisco de Miranda, precisamente, Lino de Clemente, y un peruano desconocido del Perú, muy poca gente lo conoce, si es que nadie, llamado José de Sata y Bussi. Bueno, José de Sata y Bussi en esa comisión, junto a Miranda y a Lino de Clemente, presentan el amarillo, el azul y el rojo de la bandera de Venezuela, el escudo nacional y la cucarda. Es decir, en la sangre peruana palpita en los símbolos patrios de Venezuela. Por eso es importante nuevamente decir que la profundidad de la identidad peruano-venezolana es profunda y a veces desconocida. Por eso estos eventos son importantes para conversar de estos temas. Y otra idea en ese mismo sentido es que la bandera nacional del Perú y el escudo del Perú fue finalmente oficializado en el año de 1825 por un decreto del libertador Simón Bolívar, lo que quiere decir que en la bandera peruana y en el escudo peruano palpita la sangre venezolana. Otra idea prácticamente desconocida por los que no son estudiosos, digamos, de la historia. Bueno, el hecho es que Bolívar se plantea la idea de construir, siguiendo Miranda, una gran república llamada Colombia, Colombia la Grande. Básicamente esta idea se fue construyendo incluso desde 1805 en el discurso junto a Simón Rodríguez, por cierto, Simón Rodríguez, maestro del libertador Simón Bolívar, que murió aquí en el Perú, otro elemento que une a Perú y a Venezuela, murió en Amotapi, en Piura, 1854. Algunos dicen que sus restos todavía están allí. Interesante para investigar. Lo cierto es que, como decía en aquel juramento, Bolívar decía, parece que es en el nuevo mundo donde se va a despejar la duda del hombre en libertad. Y bajo ese principio es que él fundamenta posteriormente todo su pensamiento político de independencia, 1805. Luego, otro documento importante para el pensamiento político de Bolívar, lo mencionó Gustavo Espinosa. Primero, el Manifiesto de Cartagena, que explica la caída de la Primera República en 1812, y allí él habla ya, dice, la necesidad de la reunión entre la Nueva Granada y Venezuela para conformar una nación que se llama Colombia. Inicialmente en el pensamiento de Miranda y al inicio del pensamiento de Bolívar, Colombia se refería a todo el continente, no era solamente la reunión entre dos países, era todo el continente. La maduración de las ideas lo lleva luego a establecer sobre la base de la realidad que aquella idea del continental, de una gran república con un solo gobierno, no era realizable y plantea otras vías de las cuales vamos a hablar muy rápidamente. Luego hay otro documento fundamental que es la Carta de Jamaica, el 6 de septiembre de 1815, y allí se puede leer, digamos, una especie de profecía que hace Bolívar acerca de lo que va a ser la América. Habla de Chile, habla de la Argentina, habla de Venezuela, de la Nueva Granada, habla del Perú, pero nuevamente retoma la idea según la cual la reunión entre Nueva Granada y Venezuela es la base fundamental para la configuración de Colombia, punto de partida para la liberación de todo el continente. En aquella carta, fíjense lo que dice Bolívar sobre el Perú, porque Mariátegui escribió 7 ensayos y habló de la realidad peruana. Por supuesto, estamos hablando de dos personajes en dos tiempos históricos diferentes, con contextos distintos, pero en todo caso, digamos, nos permitimos, digamos, hacer una especie de paralelismo, si es que eso fuera posible, sobre algunos temas que podrían ser comunes. Bolívar decía en la Carta de Jamaica, fíjense, el Perú
Por el contrario, encierra dos elementos enemigos de todo régimen justo y liberal: oro y esclavos. El primero lo corrompe todo, el segundo está corrompido por sí mismo. El alma de un siervo rara vez alcanza a apreciar la sana libertad, se enfurece en los tumultos o se humilla en las cadenas. Hay que decir que hay algunos libros por allí nefastos, antihistóricos, que pretenden presentar a Bolívar como enemigo del Perú y utilizan algunas de estas frases descontextualizadas para fundamentar aquello. Pero la realidad es otra, ¿no? Bolívar siempre se preocupó por el Perú. Pero fíjense lo que sigue diciendo sobre el Perú. Es constante que en Lima no tolerarán los ricos la democracia, ni los esclavos ni pardos libertos la aristocracia. Los primeros preferirán la tiranía de uno solo, por no padecer las persecuciones tumultuarias y por establecer un orden siquiera pacífico. Mucho hará si consigue recobrar su independencia. Y en efecto, el Perú fue el último país prácticamente de Sudamérica que declara su independencia, ya en el año 1821, cuando una década anterior, la mayoría de los países había declarado su independencia. Eso no lo hace mejor o peor, sino es un hecho histórico que permite hacernos comprender que la realidad del Perú es una realidad particular, compleja, que tiene sus dificultades, como lo decía Bolívar acá en la Carta de Jamaica. Pero cuando él se refiere a esclavos, no quiere decir que los peruanos son esclavos, en términos de la comprensión que podemos tener hoy. Él se refería, y lo explicita en su documento político más importante, que es el discurso de Angostura, del 15 de febrero de 1819, le recomiendo que lo lean. Él plantea allí que el nacimiento de una república independiente es necesario porque los americanos no tienen existencia política. Este es un concepto fundamental en el Libertador. La existencia política es necesaria, por lo cual la existencia política demanda el nacimiento de una república que se oponga a la existencia política del Estado monárquico. Cuando una nueva república nace, adquiere existencia política, y eso genera en el marco de la política el momento polémico, el momento de la confrontación, el momento del enfrentamiento. Por eso no podía el Estado monárquico español permitir que en su territorio nacieran, digamos, nuevas repúblicas, y de ahí viene la idea de la guerra. Entonces la existencia política es un factor fundamental en el concepto de Bolívar. Hay que existir primero para poder propender hacia la realización, la materialización de la idea. Y esa existencia política dada hacia Venezuela también él la planteó en términos de Colombia. Colombia debía nacer como república, y también lo dice en el discurso de Angostura: la reunión entre Venezuela y la Nueva Granada será fundamental para el nacimiento de Colombia. Bolívar tenía claro que era necesaria una gran república para contraponerse en lo político, en lo militar, en lo económico al Estado monárquico. Y ese Estado monárquico había desarrollado lo que él llama en el discurso de Angostura la opresión organizada. Y a eso se refiere cuando habla de oro y esclavos. Esclavos porque en 300 años de opresión organizada, con instituciones establecidas, con forma de hacer, fundamentalmente favoreciendo a los nacidos en España y no a los nacidos en América, eso llevó a los pueblos a tener una conducta prácticamente de resignación ante la forma de hacer del Estado monárquico. Voy a buscar por aquí, a ver si consigo rápidamente una idea que me parece importante referir. Fíjense lo que dice en el discurso de Angostura: muchas naciones antiguas y modernas han sacudido la opresión, pero son rarísimas las que han sabido gozar de algunos preciosos momentos de libertad. Muy luego ha recaído en sus antiguos vicios políticos. Y viene a fundamentar lo que estoy diciendo. Porque son los pueblos, más bien que los gobiernos, los que arrastran tras sí la tiranía. El hábito de la dominación los hace insensibles a los encantos del honor y de la prosperidad nacional.
y miran con indolencia la gloria de vivir el movimiento de la libertad bajo la tutela de leyes dictadas por su propia voluntad. A eso se refiere. La opresión organizada coartaba la libertad en dos dimensiones, en la dimensión de la opresión física, por una parte, y la opresión mental, la opresión que no te permitía ver que estabas viviendo bajo un régimen de dominación y no miraban la libertad como una posibilidad. A eso se refiere Bolívar cuando habla de oros y esclavos. El arrastre de 300 años de dominación. Lo cierto es que después del discurso de Angostura, donde él plantea formalmente al Congreso de Venezuela la idea de Colombia, se realiza el 17 de diciembre de 1819 un nuevo Congreso que es el resultado de la campaña de la Nueva Granada, porque Bolívar sale precisamente en el mes de mayo hacia la Nueva Granada para enfrentar a la división española, que era más débil que la que estaba en Venezuela. En Venezuela estaba Pablo Morillo con prácticamente 4 divisiones. Una división estaba en la Nueva Granada y Bolívar, mirando la estrategia militar, dijo: voy a la Nueva Granada, que son más débiles, los derroto allá, libero la República y después regreso a Venezuela para liberarla, como efectivamente ocurrió. En Boyacá, el 7 de agosto del año 19, derrota a los españoles, a José María Barreiro, libera la República, a Nueva Granada la libera, establece un gobierno, deja Santander allí, devuelve a Venezuela y en el año 19, a finales de diciembre, se crea la Ley Fundamental de Colombia. La Ley Fundamental de Colombia establece el nacimiento jurídico de la República de Colombia. Colombia ahora tiene existencia política y bajo esa perspectiva se da las operaciones militares y políticas del año de 1820. Recuerden ustedes que en España, en enero del año 20, se revela Riego y Quiroga contra el gobierno monárquico de Fernando VII y se establece el gobierno liberal español. A partir de 1820 se jura la Constitución de Cádiz, la de 1812, que por cierto fue jurada también acá en el Perú, y se establecen 3 años del gobierno liberal. Ese hecho político cambia la estrategia de guerra en América, porque el nuevo gobierno liberal plantea ya no la idea de la guerra, sino la idea de la negociación, y es por eso que en 1820 Bolívar entra en negociaciones con Pablo Morillo para establecer un tratado de armisticio y un tratado de regularización de la guerra que permita en consecuencia que Colombia sea reconocida por España, como efectivamente ocurrió. Aquel tratado de 1820, en noviembre, establece, y dice así en su sumario inicial, dice: Simón Bolívar, presidente de la República de Colombia, y Pablo Morillo, capitán general de los ejércitos de su majestad Fernando VII. Y ese documento es firmado por los españoles. Es decir, que en el año 20 España reconoce a Colombia y la hace sujeto de derecho internacional. Y esto era muy importante porque a partir de allí, como lo había establecido la Ley Fundamental del año 19, en diciembre, Colombia debía tener 3 departamentos: departamento de Venezuela, departamento de la Nueva Granada y el departamento de Quito. Y es por eso que Bolívar entonces enfila las baterías a partir del año 21, después del año 21, enfila las baterías hacia Quito. Antes logra primero la independencia de Venezuela con la batalla de Carabobo en junio del año 21, y luego se dirige a Quito porque él tenía que liberar a Quito para que se incorporara como parte de Colombia. Eso efectivamente ocurrió el 24 de mayo de 1822 con la batalla de Pichincha, dirigida por el gran mariscal de Ayacucho, que todavía no era gran mariscal de Ayacucho, se hizo gran mariscal aquí en el Perú. Otro elemento para hablar de la unidad entre el Perú y Venezuela desde el punto de vista histórico. Y en mayo del año 24, con la liberación de Quito, entonces pasa a constituirse ya Colombia, como lo decía la Ley Fundamental, con sus 3 departamentos. Bolívar ya no era de la idea de una gran nación continental, pero sí era de la idea de la confederación. Y es por eso, fíjense, estamos hablando del 24 de mayo de 1822, el 26 de julio de ese año 22, ocurre en Guayaquil un encuentro muy importante entre José de San Martín y Simón Bolívar.
Es la llamada entrevista de Guayaquil, cuyo bicentenario vamos a celebrar dentro de pocos días. Y entonces, allí, en aquella reunión entre los dos libertadores, por cierto, los dos son libertadores del Perú, Bolívar que declara la independencia, San Martín que declara la independencia y Bolívar que la concreta, establecen finalmente el proceso según el cual Bolívar ingresaría al Perú. Pero había ocurrido un hecho significativo 20 días antes del encuentro entre San Martín y Bolívar, y fue la firma del Tratado de Liga, Unión y Confederación entre Colombia la Grande y el Perú, el 6 de julio de 1826. Se firma aquel tratado cuyo bicentenario fue hace unos pocos días. Y es interesante porque ese tratado de confederación entre Colombia y el Perú tiene un fundamento filosófico dentro de su articulado, que luego Bolívar lo toma para hacer la convocatoria al Congreso Anfictiónico de Panamá, desde tierras peruanas, por cierto, el 7 de diciembre de 1824. Otro elemento histórico de la relación profunda entre Venezuela y el Perú. Lo cierto es que Colombia firma un tratado con el Perú, 1822, Bolívar sigue en este proceso y firma un tratado con Chile, firma un tratado con México, firma un tratado con Buenos Aires, firma un tratado con la Unión Centroamericana. Y con esos tratados es que Bolívar está creando la Gran Confederación, que había sido un acuerdo además con San Martín en la reunión de Guayaquil del 26 de julio del año 22. Es decir, habían acordado los dos libertadores la Gran Confederación. San Martín estaba de acuerdo con ellos y Bolívar lo estaba completando con la firma de todos estos tratados. Pero estos tratados además tenían una característica fundamental, y es que en el año 22, en diciembre, el Congreso de Verona se estaba realizando en Europa porque la Santa Alianza tenía la intención de reponer a Fernando VII como líder monarca absoluto y en consecuencia intervenir en la América, la Santa Alianza. Por eso es que Bolívar está firmando todos estos tratados y creando una confederación que era una confederación finalmente anticolonial, antiimperial, era de defensa mutua y de defensa recíproca. De tal manera que los tratados firmados a partir del Perú, del 6 de julio de 1822, vienen a constituirse en un fundamento que algunos autores de hoy dicen a Bolívar como precursor del antiimperialismo. Y este podría ser quizá, los que comparten esa tesis, pero podría ser quizá un factor de encuentro con Mariátegui, porque ya nos había leído los compañeros acá la posición de Mariátegui sobre los Estados Unidos, una posición, digamos, de cuidado, de observación. Además que Mariátegui plantea la idea del socialismo indoamericano. El socialismo indoamericano por naturaleza tiene que oponerse, por supuesto, al imperialismo. De tal manera que ahí debe haber alguna coincidencia. Yo no soy especialista en Mariátegui, pero me estoy prefigurando esta idea. Lo cierto del caso es que llegamos al año 22, el año 23, el 1 de septiembre, llega Bolívar al Perú, el 1 de septiembre, en el bergantín Chimborazo, llega por el Callao. La situación interna del Perú era muy crítica. San Martín se había ido desilusionado porque había disensiones políticas internas, había perdido el apoyo de Buenos Aires, no tenía prácticamente ejército, estaba solo, y Bolívar venía en ascenso. Había ganado en Carabobo, se había ganado en Pichincha, había configurado a Colombia como Estado. Bolívar venía con las espaldas anchas, con un Estado poderoso, Colombia. San Martín estaba en una situación política muy complicada. De hecho, cuando San Martín llega, después de la entrevista, llega al Perú, habían depuesto a Bernardo de Monteagudo. Las disensiones internas y las luchas internas intestinas hicieron que San Martín, como se lo anunció San Martín a Bolívar en esa entrevista, se retirara del Perú a Mendoza y después hacia Europa. Lo cierto es que llega Bolívar al Perú y comienza a organizar el proceso para la guerra contra los españoles. Hay muchos problemas internos, muchas traiciones. El presidente Rivagüero, que era uno de los dos presidentes, porque Bernardo de Tagle era el otro presidente, el que había reconocido el Congreso,
Esas circunstancias políticas hicieron que Bolívar recibiera del Congreso los poderes dictatoriales. Y es que ustedes han escuchado por ahí que dicen, no, ¿quién fue Bolívar? No, Bolívar fue un dictador, ¿no? Como si él hubiese dado un golpe de Estado y hubiese asumido la dictadura, porque en los términos digamos, políticos de hoy. No, Bolívar asume la dictadura porque el Congreso le da los poderes dictatoriales. Es un acto democrático. Además, la dictadura de aquel entonces se refería a en situaciones de calamidad, de gran peligro de la República, un jefe asume el control del mando militar, económico, político, etc. Un dictador, además, en esa condición, tiene que rendir cuentas. No es como el dictador de hoy que no rinde cuentas. Aquel dictador tenía que rendir cuentas. Entonces, son características que es importante que ustedes sepan, porque cuando se dice, no, Bolívar era un dictador, se lo dice una forma despectiva, pero la realidad histórica es que fue una figura política dada por el Congreso. El Congreso se disuelve y deja el mando en Bolívar, quien organiza el ejército, con mucha dificultad lo hace, pero en el año 24, el 6 de agosto, produce la batalla de Junín, derrota por primera vez en 14 años a los españoles en territorio peruano, con el apoyo de tropas peruanas, del pueblo peruano, sin duda. Santander ya está conspirando en Colombia, en Bogotá. Le quitan el mando a Bolívar del ejército porque era presidente de Colombia, y dice una resolución del Congreso de Colombia que el presidente de Colombia no puede dirigir la guerra fuera del territorio colombiano. Entonces le quitan el mando a Bolívar. Bolívar se lo entrega ¿a quién? Antonio José de Sucre. Y es por eso que Sucre continúa las operaciones militares hasta llegar a Ayacucho en el año 24, el 9 de diciembre, donde se da la gloriosa batalla que consolida la independencia del Perú y garantiza la expulsión de los españoles del territorio peruano. Pero 2 días antes, el 7 de diciembre, Bolívar estaba en la Magdalena escribiendo la invitación a todos los países para el Congreso Anfictiónico de Panamá. El Congreso Anfictiónico de Panamá no era otra cosa sino la materialización del proyecto de confederación. Fíjense lo que dice parte del fundamento de la invitación, que es tomada del tratado entre Colombia y Perú, como les dije, del año 22. Ese fundamento se toma en la carta que escribe en el año 24 Bolívar y le manda a todos los países de la América. Dice: profundamente penetrado de estas ideas, invité en 1822 como presidente de la República de Colombia a los gobiernos de México, Perú, Chile y Buenos Aires para que formásemos una confederación y reuniésemos en el Istmo de Panamá u otro punto elegible a pluralidad una asamblea de plenipotenciarios de cada estado. Oigan esto: que nos sirviese de consejo en los grandes conflictos. Ante grandes conflictos se reúne la confederación y toman decisiones. De punto de contacto en los peligros comunes. Ante situaciones como lo de la Santa Alianza, conversamos y resolvemos el problema. Fiel intérprete de los tratados públicos cuando ocurran dificultades, que si los límites entre tal país y el otro, entonces nos podemos reunir porque somos una confederación y resolvemos en el marco del diálogo y la negociación. Y de conciliador, en fin, de nuestras diferencias. Bolívar estaba diciendo, y es un elemento central de su pensamiento político, que la unidad es un factor organizador, es un factor que propende a la paz, mientras que la desunión afecta o en el sentido contrario. Ayuda a la disensión, ayuda al enfrentamiento, ayuda a no ponernos de acuerdo. Por eso el principio de la unidad es un elemento fundamental en el pensamiento del libertador Simón Bolívar. No quiero extender más, pero quiero terminar diciéndole que yo estoy persuadido de que José Carlos Mariátegui leyó profundamente a Bolívar y creo que inspiró varios de sus ideas en Bolívar. Y les voy a leer algo que escribió Bolívar cuando visitó el Cusco. Y ustedes me dicen si les parece conocido esto que dijo Bolívar. Hace 3 días que he llegado a esta capital, por medio de pueblos agradecidos y contentos, de memoria de monumentos del que fue inocente imperio antes de su destrucción por los españoles.
Diré a ustedes con ingenuidad que si no hubiera leído Las ruinas de Palmira, siempre hubiera saboreado las memorias de las grandes cosas y de los grandes sucesos que han padecido la época presente. Escuchen esto que viene. Este país es obra de la naturaleza, desenvuelta por las manos del hombre salvaje, pero guiado por un instinto que se puede llamar la sabiduría de la pura naturaleza. Este país, en sus creaciones, no ha conocido modelos. En sus doctrinas no ha conocido ejemplos ni maestros, de suerte que todo es original y todo puro como las inspiraciones que vienen de lo alto. Cuando yo escucho a Mariátegui decir el socialismo indoamericano debe ser original, sin calco ni copia, y leo esto, a mí me parece que Mariátegui le dio a Bolívar. Así que, en el sentido de esta unidad de pensamiento y de la unidad histórica entre Venezuela y el Perú, a través de Bolívar, a través de Sata y Bussi, a través de Juan Pablo y Carlos Guzmán, a través de Francisco de Miranda, debemos rendir honor a todos ellos y ser fieles con este pensamiento y citar esta frase hermosa que me la voy a grabar de Gerardo Gallego, y gracias a Cáceres por habérmela hecho saber. Bolívar no habló en el mar, sembró en el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor embajador, brillante su ponencia. Y queremos dar pie, si así lo permite, los ponentes, de repente algunas preguntas breves, concisas, que el público quiera realizar. ¿Sí? ¿Tienen tiempo los ponentes? Sí, yo hasta las 3 de la mañana. Por favor, a ver, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Por favor, muy breve, muy concisa. Adelante. Sí, compañeros, con el gusto de participar en esta mesa y agradeciendo a los expositores, jefatura. Uno de ustedes mencionó de que cuando la generación del 20 estaba pronosticando y tratando de construir el proceso de lo que era la comprensión del americanismo, era porque también paralelamente Europa estaba en crisis. Hoy han pasado casi 90 años y las Europas, no solo las Europas, sino Occidente está en crisis, hay un conflicto internacional y podríamos decir acaso que es la oportunidad para que los pueblos de la patria grande se plantearan la necesidad de la construcción tácita y explícita del pensamiento de Mariátegui, del pensamiento y acción de Bolívar. Esa es la pregunta. Por favor, el panel. Bueno, gracias, un gusto de volvernos a encontrar por tantas veces en la vida. Sí, no, sin duda, hay ahí un paralelo, ¿no? Claro, los paralelos no hay que exagerarlos, sino la historia no se repite, ¿no es cierto? Siempre es original. Pero sí, pues, o sea, para ellos, en los años 20, sobre todo con la guerra, Europa tenía una crisis espantosa. O sea, Europa había prometido la modernidad, el progreso, el positivismo, la ciencia, la paz, la Torre Eiffel, ¿no? O sea, esa era la visión que vendía Europa al mundo en el inicio del siglo XX, y todo eso revienta literalmente en 1000 pedazos con la guerra, 4 años, las trincheras, los gases, los muertos, y después las revoluciones, la revolución rusa, la revolución alemana, y las contrarrevoluciones, el fascismo, el nazismo. Y ahí entonces aparece para esta generación del 20 la oportunidad, ¿no? Y yo creo que, claro, sí, pues todo depende de la voluntad política, ¿no? Y creo que algo de eso ha habido en el mundo. O sea, habría que preguntarnos luego qué nos faltó, ¿no? Pero en los años estelares de esto que se llamó la oleada progresista en América Latina, ¿no? En la época de los años de mayor ofensiva, de mayor protagonismo del comandante Chávez, ¿no? Los ojos del mundo habían mirado a América, ¿no?
y América parecía como para la izquierda mundial y para los pueblos del mundo como la alternativa, ¿no? Chávez, Lula, Pinto, todo eso, ¿no? Como digo, habrá que analizar, ¿no? Que se logró, que no se logró, que falló, etcétera, ¿no? Incluso aparecieron movimientos políticos europeos, no digo copiando, imitando, pero como eco de los movimientos latinoamericanos, ¿no? O sea, ¿qué cosa es Podemos en España? Podemos es una expresión política de las lecciones, de lo que aprendieron acá, porque todos ellos estuvieron acá, en Bolivia, en Colombia, en Perú, en Venezuela sobre todo, ¿no? Y como Podemos otros movimientos, también ellos han tenido su momento, después no. Pero no va a venir de Europa la renovación de la izquierda, me parece, no la veo por ahí, ¿no? Acá estamos con problemas, es cierto, hay que ser realistas también, pero creo que hay una oportunidad. En todo caso, la oportunidad está, y es similar, los desafíos sobre eso son más complejos, ¿no? Pero yo creo que hay una cierta similitud, ¿no? que se puede aprovechar, ¿no? Hasta ahí más brevemente, sí. No sé si usted alguien más quiere, uno de los ponentes más quiere agregar. A ver, esta pregunta, a ver, continuemos con el tema. Sí. Bueno, buenas noches, Juan Soria de Tornado Perú. Una pregunta. Bolívar, Mariátegui y Marx también. Marx en la época, obviamente Marx un poco antes que, o mejor dicho, Bolívar un poco antes que Marx, y el colectivismo agrario que había en Europa, de Tomás Moro, ¿no? Obviamente si Bolívar fue a Europa, debe haber recogido también algo de eso, que ya se ve claramente en Mariátegui, ¿no? Pero en la época de Bolívar, toda esta coyuntura que nos ha relatado bien el señor Cáceres, ¿qué saben, qué nos pueden decir de esa influencia, tal vez de recíproca, tanto para Marx o para Bolívar? Más me imagino para Marx que para Bolívar, por el tiempo, ¿no? Pero ¿qué nos pueden contar de ese punto, por favor? Bueno, hay una obra que se llama La Obra Gubernativa de Bolívar en el Perú. Son 3 tomos grandes donde están todos los decretos del Libertador. Si no vuelve todo lo que hizo acá en el Perú. Hay varios sobre el tema agrario y sobre el tema indígena y sobre el tema del medio ambiente. Por ejemplo, Bolívar aprobó, recuerdo haber leído, un proyecto de irrigación en Ayacucho, que es una zona donde el agua se dificulta en algunas zonas, ¿no? Por la altura. Y él había aprobado un acueducto, por ejemplo. También tiene decretos protegiendo a la vicuña, decretos protegiendo el árbol de la quina, que está en el escudo del Perú. Por eso que palpita la sangre venezolana bolivariana también. Y fíjense que en 1820 él da un decreto donde ordena devolverle, él lo llama a los naturales, a los pueblos originarios, devolverle a los naturales las propiedades que le hayan sido usurpadas por los españoles. Decía, esta parte de la población de la República merece las más paternales atenciones del gobierno por haber sido las más vejadas, oprimidas y degradadas durante el despotismo español. O sea que Bolívar era sensible al tema de los pueblos originarios, como Mariátegui, ¿no? Mariátegui a ver si me recuerdo mis clases de ciencia política hace no sé cuántos años, pero recuerdo que Mariátegui, en la idea de establecer una contraposición entre la burguesía y el proletariado, establece que el sujeto de la revolución son los pueblos indígenas. Y de alguna manera Bolívar, claro, no habla Bolívar de los pueblos indígenas, porque incluso él dice que nosotros somos una mezcla entre el español, el africano, los indígenas. Él dice que nuestra sangre está mezclada de tal forma que es una relación espiritual de carácter nacional compleja, que hay que comprenderla para poder realizar los procesos de independencia. Pero lo que sí es interesante es que en 1816
y por buen efecto de la relación con Alexander Petion en Haití, Bolívar comprende a partir del año 16 el carácter social de la guerra de independencia. Cuando él comprende eso, la guerra cambia en su configuración porque entiende que hay que reivindicar al negro, al pardo, al indio, ofrecerle la libertad, liberar a los esclavos, que fue una petición de Petion, por ejemplo. Entonces transformó la guerra de independencia en una guerra social, porque no había otra explicación de por qué un español como Boves tenía un ejército que acabó con la Primera República, arrasó con todo, formada fundamentalmente por negros y pardos. ¿Y a cambio de qué? Les decía, vamos a robar, vamos a matar, y lo que agarran es de ustedes, si consiguen una casa es tuya. Entonces se sentían reivindicados. Entonces Bolívar, cuando comprende todo aquello, lo establece de manera sistemática como forma de gobierno, la libertad de los esclavos, el reconocimiento de sus tierras. Entonces todo aquello hace cambiar la mentalidad de las masas populares y la guerra de independencia se transforma. Entonces eso es importante porque Mariátegui de alguna forma reivindica todo aquello cuando considera a los indígenas como un sujeto para la acción política revolucionaria. No sé si... Buenas noches. Me preguntaba si había más coincidencias o discrepancias entre Mariátegui y Bolívar sobre la sociedad peruana. Porque Mariátegui no concibe, ¿no?, la construcción de una nación sin el indio, ¿no? Es un pilar, es una base en esta construcción. Y me parece que para Bolívar no lo es. Lo digo porque, basándome en el estudio de un historiador cusqueño recientemente fallecido, Donato Amado González, que en una de sus últimas obras detalla muy bien cuál era la visión, ¿no?, de Bolívar, por ejemplo, sobre el sistema de Curacayo que aún se mantenía vigente en el Cusco, y los panacas incas que aún todavía se mantenían en la colonia, ¿no? Y Bolívar concibe, ¿no?, que este sistema de Curacayo y de panacas debe desarticularse, ¿no?, en la construcción de la república. O sea, no veo esa parte de la sociedad, no lo concibe, ¿no?, Bolívar, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿no?, si hay más discrepancia en la visión de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, nosotros conseguimos la actualidad que en la refundación de la República, ¿no?, en el Bicentenario hay una corriente, ¿no?, que concibe, ¿no?, que la República del Bicentenario debe ser refundada, ¿no? Y más bien la visión de la plurinacionalidad, de la pluriculturalidad, que se inserta más, ¿no?, con la de Mariátegui, es la que debemos incluir, ¿no?, en esa nueva visión de lo que debe ser el país, ¿no? Bueno, esa es una reflexión que necesitaba. A ver, en lo que toca a Mariátegui, yo creo que es muy interesante la pregunta, no conozco el historiador que menciona, me gustaría después revisarlo. Sí, claro, el indio, por supuesto que sí. Ahora, eso implica todo el sistema de curacazos, todas las estructuras jerárquicas de las sociedades andinas que habían sobrevivido como parte del pacto colonial, porque sobrevivieron como parte del pacto colonial, ¿no? O implica que eso también tiene que ser reformulado. ¿De qué indio estamos hablando? Porque no hay el indio en abstracto, pues, ¿no? Hay el indio llana, el indio común, hay el indio cacique, hay el indio intermediario, ¿no? Y todo eso es muy cuidadosamente analizado a lo largo de Amauta. Es otra línea que he seguido y en algún momento podemos conversar sobre eso, que hasta 5 o 6, yo diría que en Amauta hay 5 o 6 indigenismos diferentes. Y hay un indigenismo de la élite cusqueña, que probablemente empata más con esta aproximación que tú mencionas, que es una élite que reivindica lo indígena, nosotros los indios, como dice Escalante, pues el diputado leguista, criticando a nosotros los indios, porque era cusqueño y él era parte de ese sistema, seguramente tenía alguna raíz indígena, ¿no es cierto? Pero él era de la clase dominante, es decir, ¿no? Ese nosotros los indios, ¿de qué nosotros estás hablando, no? Y curiosamente, y de hecho los que son los más radicales en ese momento son los puneños. Y en Amauta la presencia de los puneños es muy importante y son los más radicales, el Churapa, el grupo Copata,
ellos son mucho menos elitistas en su indigenismo. Entonces, hay varios indigenismos. Entonces, sí, ciertamente, yo de Bolívar en general sé que hubo algún decreto más de abolir todo eso, después hubo otro decreto que modificó eso, ¿no es cierto? Y de hecho ese sistema sobrevivió. Pero yo me identificaría, en el caso de Mariátegui, la propuesta del indio conocimiento de la República como equivalente a la pervivencia de toda la institucionalidad indígena que había sobrevivido como parte del pacto colonial, ¿no? Que creo que va a estar en cuestión al inicio de la República. Ahora, ¿qué tanto estuvo en cuestión? ¿Fue correcto? Es otra discusión, ¿no? Pero creo que ahí hay un matiz en todo caso, porque en la Mauta se nota clarísimo la diferencia, ¿no? Una cosa es el indigenismo de la élite cusqueña, las clases medias cusqueñas, Balcácer es una cosa, Uriel García es otra cosa, los puneños son otra cosa, los indigenistas del centro, hay matices, hay bien interesantes, ¿no? Claro, no hay que trabajar esas cosas, por supuesto, ¿no? Analiza esos detalles, ¿no? Y bueno, el que ella vivió en Cusco y vivió en Cusco varios años se da cuenta claramente de cómo hay una utilización del indigenismo muchas veces, ¿no? Como una argumentación a favor de élites locales, ¿no? Entonces, pero a mí, es muy importante el tema, muy importante porque es un tema clave en el tema de la República. Sí, una cosita más, frente a una idea que de hecho lamentablemente es muy extendida en la visión crítica y histórica, que en general es muy desatada, ¿no? Es muy necesaria, y en la izquierda, por lo tanto, la visión de la izquierda es una visión muy cancelatoria de la República, ¿no? Y muy cancelatoria de los fundadores de la República, que todos fueron caudillos militares, ¿no? Que no pasó nada. Mariátegui no tiene esa posición. Mariátegui reconoce, incluso también para los conquistadores, de hecho se pasa por otro tema, reconoce un papel heroico y revolucionario a los fundadores de la República. Que quedaron truncos, es cierto, pero que se hicieron cosas y se cambiaron cosas, es cierto, eso es fuerte, ¿no? Y ahí yo creo que es muy importante la relación con Jorge Basadre, ¿no? No sé, probablemente Mariátegui puede ser que sí o no haya leído a Bolívar, el que sí lo había leído es Basadre, eso es que seguro, y él estuvo acá, ¿no es cierto? Estuvo en esta sala y habló con Mariátegui, y Mariátegui absorbía mucho de sus interlocutores. Basadre seguro que había leído eso, y eso apareció seguramente, entonces está sin duda presente, ¿no? Entonces, por ese libro, La Iniciación de la República, los dos tomos, la primera obra de Basadre, que es el siglo XX, ahí está todo, ahí ya está todo, y creo que por eso está en la discusión. ¿Está bien más? Sí, Carlos, sobre nomás. En realidad, mire, el Perú tiene en los países de América Latina un sesgo particular, una peculiaridad, un rasgo distintivo, que es la población india. Eso no existe en Chile, eso no existe en Argentina, en Brasil y en Venezuela, en la misma proporción que en el Perú. En el caso de Chile, por ejemplo, lo que los conquistadores hicieron fue arrinconar a los mapuches al sur del país, de tal manera que hoy día en Chile se dice los mapuches son otro país, y los mapuches dicen nosotros no somos chilenos, somos mapuches. ¿Por qué? Porque tienen su propio territorio en la zona sur del país. En el centro y en el norte del país no existen mapuches. En Uruguay o en Argentina no existen indios, no existen poblaciones originarias, virtualmente las exterminaron. Como en Cuba exterminaron también a Hatuey y a las poblaciones originarias de Cuba. En el Perú no ocurrió eso. Es verdad que hubo 10 millones de pobladores en el Imperio de los Incas, mataron a 9, pero quedó 1 millón, y 1 millón es mucha gente. Entonces, hay una población india grande en el Perú, como hay una población india grande en Ecuador y en Bolivia, que son los 3 países que tienen una población india definida. Ese es un fenómeno que no lo entendió Marx, es un fenómeno que no lo entendió Bolívar tampoco en toda su plenitud, porque no lo vivieron. Entonces, para ellos es un fenómeno extraño. Vinieron a conocerlo acá y lo entendieron en lo que conocieron de algún modo y probablemente parcialmente. Entonces, asumieron una defensa de algunas cosas y una actitud crítica frente a otras
o desconocieron unas terceras, porque para ellos era un fenómeno tan distinto, un fenómeno ajeno a la realidad en la cual ellos habían vivido. Es un fenómeno que nosotros, los peruanos, podíamos conocer y que podían conocer los ecuatorianos y los bolivianos, que en esa época eran el Perú, porque Bolivia era el Alto Perú y porque Ecuador era parte del territorio nacional. Ese es un asunto que hay que considerar con, digamos, cierta reticencia cuando se trata de juzgar a quienes desde otra óptica o desde otro escenario juzgan este problema de la población indígena o del indio como un fenómeno. Yo no creo que Mariátegui haya considerado que el indio es el factor social de la revolución en el Perú. Mariátegui, en la declaración del principio del Partido Socialista, reconoce el papel de la clase obrera. Pero ciertamente para Mariátegui, y lo dice en las tesis que presenta ante la Conferencia de Partidos Comunistas de Buenos Aires, el tema del indio en el Perú es un problema específico y característico del Perú, es una especificidad nacional, y él le da una gran importancia, que los otros partidos comunistas tampoco entienden exactamente así, porque para ellos ese fenómeno no existe. Ese es un tema. El otro tema, el tema de la república. Yo también creo, como dice Cáceres, que no se puede descalificar a la república, a esta república, totalmente, como si todo hubiera sido malo y todo hubiera sido el resultado de algunas aventuras o de algunos aventureros del pasado. ¿Por qué? Porque en esta república ha habido expresiones progresistas. No hay que olvidar, por ejemplo, el propio Ramón Castilla en su momento fue el representante de un segmento social, una burguesía emergente que jugaba un papel positivo. En otro momento, Andrés Avelino Cáceres representó lo mismo. En otro momento, Mínimo representó lo mismo. Y por eso lo derrocaron, por eso hubo el golpe de Estado de Benavides que derribó en 1914 a Mínimo. Y Mínimo fue vilipendiado y casi ignorado por la historiografía peruana. A esa tendencia refleja de algún modo el gobierno de Bustamante Rivero, el Frente Democrático del 45. Y a esa tendencia finalmente va a recogerse la experiencia o digamos el discurso o el mensaje de Velasco Alvarado, porque es un poco la tendencia democrática, patriótica del pueblo peruano, que va adquiriendo otras dimensiones a través del tiempo. Entonces, no se trata de fenómenos iguales, no, se trata de un fenómeno que va creciendo a partir de la experiencia de las masas, porque independientemente del papel de los hombres, las masas hacen su propia experiencia política y van desarrollando sus niveles de confrontación con el enemigo de clase a partir de esas, experiencias que van viviendo y que les van permitiendo abrir los ojos de una manera más alta. Por eso el proceso de Velasco es más importante que el de Bustamante era más importante que el de Villicur, el de Villicur más importante que el de Cáceres en su momento. Entonces, eso hay que considerar. Nada. Sí, que estaba buscando, lástima que no está la doctora Ofelia, porque ella escribió sobre este asunto. Lo estaba buscando aquí y lo conseguí. Creo que es bueno leerlo. Dice, sobre la alusión que se hace a los caciques, hay que señalar que es absolutamente imprecisa la afirmación que propone que para ese momento, estamos hablando del año 25, ¿no?, la aristocracia indígena era prácticamente inexistente por haber sido abolido el cargo después de la gran rebelión de Tupac Amaru. Lo cierto es que el sistema cacical ya venía siendo adulterado desde la legalización del reparto de mercancías, cuando el corregidor comenzó a nombrar caciques de favor, obviando la tradicional sucesión cacical. Con la gran rebelión no se anulan los cacicazgos, sino que aquellos caciques que habían sido aliados de Tupac Amaru fueron removidos de su cargo y se colocaron en su lugar criollos o incluso peninsulares para garantizar su lealtad, desnaturalizando de esta manera la institución. Bolívar debió ser informado de esta flagrante irregularidad
De ahí que abolió los cacicazgos y a los caciques en 1825. Sí, porque esa ha sido una pregunta, que esa es una pregunta que siempre hace, que Bolívar fue antiindígena, y no es verdad. No es verdad. Dice Carlos Ofena, que sabe más de esto que yo seguro, que hay una serie de decretos cuando él visita el país, el Perú, y ve el estado de pobreza en que están los indígenas. Se conoce en la historiografía como los decretos indigenistas de Bolívar, una serie de decretos para reivindicarlo y darle espacio. Y este tema de la figura política de los cacicazgos, en efecto, como ella lo dice, había sido desvirtuada luego de la rebelión de Tupac Amaru y se había colocado lealtades y se había generado una corrupción tremenda allí y desfigurado esta figura, por eso él la elimina. Así que, bueno, cito a Carlos Ofena en ese sentido. Sí, yo quería agregar, efectivamente, el tema de las reformas borbónicas en el siglo XVIII ya habían transformado todo ese sistema, digamos, conocido